Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, tengo la satisfacción de estar acá con ustedes porque Dios así lo permite y a Él sea la honra y la gloria. Saben, hoy tenemos con nosotros a Marla como cada jueves y ella va a estar coordinando y nos va a leer la reflexión de Neuróticos Anónimos y posteriormente vamos a entrar a eso del esoterismo y el cristianismo o el ocultismo y el cristianismo, que es exactamente igual, ¿verdad? Alguien me preguntaba, ¿y qué es esotérico? Es sencillo. Mira, si tú ves un auto y no sabes qué tiene dentro, digamos, en el cofre, si tú no sabes qué está dentro del cofre, para ti es algo oculto, es algo esotérico, que está oculto y no sabes qué es. O cuando entras al auto y tienes ahí la cajuelita, ¿verdad? Donde guardas cosas, tú no sabes ahí qué hay guardado en eso. Para ti eso es oculto y eso que está guardado es algo que tú ignoras, pero y eso es que lo oculto es esotérico, ¿sí? Ujú. Nada más cambio de palabras, pero a veces las palabras influencian en la mente humana inadecuadamente porque no conocen el significado de las cosas. Por ignorancia actuamos, porque les damos un sentido que no tiene la palabra. Pero bueno, vayamos entonces ahora pues con Marla. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenas noches, compañeritos. Gracias por estar aquí y vamos a iniciar esta reunión con la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos del 18 de diciembre, que está basada en el punto número 22 del patrimonio y dice así: ¿Y ese antifaz? El anonimato es respetado. Solo los primeros nombres son usados. Los apellidos no deberán ser usados a nivel público, televisión, radio, películas, periódicos, revistas, etcétera. Al principio, el temor y la vergüenza me llevan a guardar mi anonimato y a procurar evitar que la gente supiere que estoy en un grupo de neuróticos anónimos. Pero conforme voy avanzando, el peligro es otro. Ahora tengo que inhibir mi deseo de gritar a los cuatro vientos que pertenezco a NA. Debo de silenciar mis deseos personales para no crearle un mal a la agrupación que desinteresadamente me ha salvado la vida. Para ello, debo acallar mis deseos de poder y prestigio con el ingrediente clave que es la humildad. Y solamente a base de sacrificios se logra. Todo por el bien de nuestra asociación. Bien, el anonimato tiene que ver con el bienestar común. Respetamos a las personas como se presentan. Realmente lo que queremos es que las personas tengan la misma oportunidad que nosotros tenemos de recuperarnos. Y para esto no importa si da un seudónimo o bien si nos dice su nombre. Lo importante aquí es que estamos juntos por un problema común, una- un problema común y por una solución común. Entonces, el problema no es de vergüenza, es un problema de salud, no de vergüenza. Por eso estamos en Neuróticos Anónimos, tranquilamente aceptando nuestra enfermedad y buscando la manera de superarla día a día. No planeamos nuestra vida para de aquí al año que viene. No, podemos hacer planes, proyectarnos, pero entendemos que los planes pueden cambiar, pueden ser diferentes. Si somos perfeccionistas, si somos drásticos, que queremos que las cosas salgan tal cual, no van a salir así. ¿Por qué?
porque en el futuro es incierto y hay muchas circunstancias que se mueven y que hace que nuestra situación cambie. Aquí, en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, en este grupo fuera de serie, porque no es como un grupo común propiamente dicho, ya que aquí hacemos cosas que no hacen otros grupos, por eso somos fuera de serie. Y en este grupo buscamos guardar el anonimato de las personas. ¿Cómo? Usted puede ver que no puede poner videos. Cerramos el video. ¿Por qué? Por anonimato. Queremos que su anonimato esté resguardado, ¿verdad? Porque dicen que de la vista nace el amor. Y si tenemos una fotografía o un video, etcétera, bueno, puede haber personas que no estén dentro de la recuperación y eh, puedan molestar a otras personas. Por eso es importante cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Si dentro de un grupo se dan estas cosas, de un grupo presencial, también en un grupo como el nuestro, que es virtual, también se dan ese tipo de acciones. Por eso preferimos guardar este anonimato, aunque en realidad no somos anónimos para muchas personas, porque ya tenemos años en estar aquí trabajando en este punto. El anonimato es para mantener un bienestar común y eso es importante. Que nada nos distraiga de buscar la recuperación día a día, que es nuestro objetivo principal. Hablar de la enfermedad, sí, pero queremos dar más énfasis a las respuestas, a la forma en que podemos recuperarnos. Gracias. Adelante, Marla. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con el tema del día de hoy y quiero simplemente buscar el PDF aquí en la pantalla para que ustedes también lo puedan, lo puedan leer. A ver, ¿por qué no lo encuentro? Bueno, algo sucedió y no lo encuentro, pero lo voy a abrir entonces acá de este lado. Ay, ay, ay. Una disculpa, ya lo tenía todo listo y mire, a la mera hora algo pasó, pero ahorita, perdón, Víctor, aquí está. Listo, aquí dice que lo tengo. Perfecto, entonces aquí debe de aparecer. Ujú. Aquí apareció, miren. Se me estaba escondiendo. Muy bien. Ahora sí, solo la página 3, 4. Listo. La semana pasada, Víctor nos estuvo hablando sobre los nombres de Satanás y ahora, miren, seguimos con esta parte de aquí que dice hechos respecto a Satanás. Las escrituras presentan una descripción clara de Satanás para que los corazones honestos conozcan a este enemigo y estén preparados para resistir sus ataques. A. Existe. Su existencia es un hecho que Satanás desea que nadie conozca. Algunos ahora tratan de representarlo como el producto de imaginaciones inquietas o como un mero símbolo del mal. Algunos tratan de decir que Satanás es el producto de enseñanzas morales, pero no representan a una persona real. Por supuesto,
Como enseñan moral, sería la enseñanza vía la inmoralidad de una mentira. Otros dicen que cualquier registro de la participación de Satanás con la humanidad, entre comillas, Adán y Eva, no es más que una leyenda. En una descripción En estas descripciones, la existencia verdadera de Satanás es ignorada. Satanás tuvo un principio. Satanás existe ahora. Las advertencias bíblicas son apremiantes. Mire, Primera de Pedro 5:8 dice así: ser sobrios y velad, porque su adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Las Santas Escrituras enseñan un hecho que da que pensar. Satanás es muy real, realidad que se ve en el Antiguo Testamento. Como hay muchísimos versículos bíblicos, solamente les voy a leer uno de cada punto. Y en este punto les voy a leer Job 21, Job 2:1, que dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Luego dice, su realidad se ve en él. Su realidad se ve en el Nuevo Testamento. Para eso les voy a leer Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por último, dice, su realidad es evidente en su poder. Ahora vienen estos puntos. Número 1, autor de pecado. Para eso dice que leamos Primera de Juan 3:8, que dice así: no, yo estoy leyendo mal. Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Número 2, causa enfermedad. Dice que leamos Hechos 10:13, 10:38, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El 3 dice, introduce muerte. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y por último, 4, lleva a los hombres y mujeres a descarriarse. Segunda de Tesalonicenses. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y con esto termino. El origen de Satanás es un punto muy debatido. La Biblia no dice específicamente su origen, pero sí ofrece información adecuada para que podamos llegar a una conclusión. Y si le parece bien, Víctor, ahí me Bien, detengo. bien, bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la escritura. ¿Por qué entendemos que el enemigo o diablo existe? Y para esto vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir al origen. Dice ahí que no hay origen. No, pero sí hay un origen. Veamos, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 15.
Muy bien. Del 12 al 15 dice así, 10, 11. 2, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Bien, era hasta el 15, ¿verdad? Ay, Bueno, yo me eché hasta el 18. ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a explicar lo que nos dice Ezequiel, el profeta. Primeramente menciona al rey de Tiro. ¿Por qué menciona al rey de Tiro? ¿Quién era el rey de Tiro? El rey de Tiro era nada menos que el enemigo de Dios o diablo, que significa exactamente lo mismo. Diablo y enemigo es lo mismo. Y Satanás significa discutidor, eso es un enemigo que discute mucho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que dice al rey de Tiro, le está haciendo un recordatorio, por eso dice levanta endechas, que significa levanta cánticos tristes, coplas tristes para el rey de Tiro, ¿verdad? Y le está recordando su pasado, le está recordando su origen a través del profeta Ezequiel. Le está diciendo que él era perfecto, el sello de la perfección estaba en él, pero que él se corrompió por la multitud de sus negociaciones. ¿Cuáles negociaciones tenía? Primero, entendemos que estaba siendo preparado. Ángeles ya existían antes de que fuera creado este querubín. Había ángeles, querubines, serafines, etcétera. Pero este querubín fue creado especialmente porque dice querubín protector. ¿Qué iba a proteger? Iba a proteger la tierra. La iba a embellecer y la iba a proteger la tierra. Así es que por eso la tierra tiene millones de años donde este querubín fue trabajando en conjunto con los, con los ángeles. La tercera parte de los ángeles estaba con él. Y era el sello de la perfección. En el monte de Dios estuviste, en el monte. O sea que era parte de los principados que estaban en el cielo, pero que su trabajo estaba en la tierra. El querubín no es, o este querubín no es eterno, como ninguno de los ángeles es eterno. Todos se alimentan de la presencia de Dios. Todos. Todo lo que, todo el reino de Dios se alimenta de la presencia de Dios. No tienen vida inherente en ellos. No son seres inmortales.
Así que la tercera parte de los ángeles que vivía con ellos, con el querubín, en esta morada, la tierra, eran encargados de embellecer y crear. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Su propia belleza, cuando dice ahí que poseía esas piedras preciosas, esas piedras preciosas estaban hablando de un principado, de un reinado. Él tenía un reinado con los ángeles en la tierra para trabajar la materia. Era un gobernante. Desde antes de que el hombre existiera, ya había un gobernante en esta tierra. Y este era ese querubín perfecto, hermoso, querubín protector, lucero, portador de luz. Él era el que estaba ahí. Un ser espiritual que nosotros no podemos ver, pero podemos ver lo que Él hace a través de la creación, no, a través de la destrucción que Él hace. Veamos cuál fue lo primero que Él destruyó. Lo primero que Él destruyó fue a sus seguidores, los ángeles, la tercera parte de los ángeles, porque los convenció. ¿Cuánto duró en convencerlos? No lo sé, miles de años o cientos de años, para convencer a los ángeles de que ellos podían llegar a tener eternidad y que había que destronar a Dios para poder lograrlo. Vamos a ver lo que pensaba según nos revela Isaías. Vamos a ver Isaías capítulo 14, versículo, vamos a empezar a leer primero el versículo 13 y luego el 12. Vamos a empezar por el 13 y luego el 12, a la inversa, ¿no? Adelante, Marla, con Isaías 14, 13, 12. Isaías 14 y de ahí leemos el 13, ¿cierto? Sí, A ver, dice, ujú, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. fíjense, gracias, fíjense ustedes lo que está diciendo el texto. Y se está refiriendo a Lucero, al querubín que se había pervertido por por su múltiple poder que tenía, por su poder y por su sabiduría y por su belleza. Él se pervirtió, quiso ser más alto que Dios. ¿Y qué es lo que dice? Subiré, ¿a dónde? Al cielo. Quiere decir que ¿dónde estaba? Si estaba abajo y el cielo está arriba, ¿en dónde estaba él? Estaba en la tierra, pues fue creado en el jardín del Edén, de la tierra, en el mismo jardín donde fueron puestos Adán y Eva, fue creado este querubín. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice este querubín? Dice que va a subir allá y que va a poner, ¿qué? Su trono. ¿En dónde lo va a poner? Allá va a destronar a Dios y va a poner su trono allá, en el monte del testimonio. ¿Qué indica esto? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice, pues, naturalmente, que Él era el gobernante de la tierra y tenía un trono terrenal, pero que Él iba a destronar a Dios con la tercera parte de los ángeles para poder gobernar y ser eterno según su pensamiento. Veamos lo que nos dice el versículo 12. Isaías 14:12. Sí, Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ahí está.
Dice, como caíste del cielo. Esta fue la primera guerra intergaláctica que hubo y hubo una descomposición de la Tierra. En esta guerra intergaláctica. Por eso en el Génesis vemos el capítulo 1, versículo 1, que dice, y Dios creó la tierra, ¿sí? Y la tierra, Dios la creó perfecta, todo en orden, y puso ahí a este querubín. Pero este querubín se levantó en armas contra Dios y fue puesto junto con la tercera parte de los ángeles de nuevo en la tierra. Pero dice, ahí en la versión dice estaba, pero no es estaba. El original dice se volvió desordenada y vacía. ¿Por qué se volvió desordenada y vacía? Por la guerra intergaláctica que tuvo este gobernante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con él cuando hubo esta guerra? ¿Qué sucedió? Bueno, el arcángel Miguel lo detuvo, lo encadenó, lo detuvo y lo puso preso. A ver, vayamos a Judas al versículo 6. La carta de Judas, versículo 6. Dice así el 6. Ujú. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Oyeron eso? Dice que a los ángeles que no los perdonó, sino que los puso en prisiones de oscuridad. Esto significa, ustedes escucharon en Ezequiel que él sacó fuego de él. Eso significa que le restó poder. Sacó fuego de él, le restó poder. Él, el enemigo, ese querubín perfecto, convertido en enemigo de Dios, diablo o Satanás, este mismo personaje nunca ha estado fuera de la fuerza de Dios. Dios nunca ha estado peleando con él, porque Dios tiene el orden de todas las cosas. Y aún él como gobernante está sujeto a un gobierno federal, es decir, al Rey omnipotente, el Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que el Verbo, el ángel de Jehová o el ángel del Eterno, ¿verdad? Y el Padre coexistían desde el principio y ellos tienen sujeto a este querubín. Él es un gobernante en la tierra. ¿Por qué es un gobernante en la tierra? Porque se hizo a un hombre y a una mujer para que pudieran suplantar a ese gobernante. Y por eso se pusieron dos árboles en el jardín del Edén, que representaba cada uno la embajada de cada país. La embajada de la muerte era representada por el árbol de la ciencia del bien y el mal. La embajada de la eternidad, del Espíritu de Dios, de la presencia del Dios mismo, estaba pues en el árbol de la vida. Adán tenía que tomar una decisión entre estas dos embajadas. No sabía cuándo, pero habría de hacerlo. Llegado el tiempo, después de ser instruido Adán durante mucho tiempo, y él tenía que instruir a Eva sobre lo que Dios le había hablado del plan, del proyecto, pero le habló del árbol que no debía de comerlo, ¿no? Sin embargo, aquí sucede que Eva empieza a hablar un día con una serpiente. El enemigo usó una serpiente que es su símbolo, usó una serpiente y habló a través de la serpiente con Eva.
y de esa manera la convenció para comer del fruto prohibido. Y de esa manera le llegó al esposo. Y el esposo decidió comer con Eva y aún sabiendo las consecuencias de lo que iba a suceder. El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Serás separado de Dios. Caerá tu obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo astuto, este querubín perfecto, Lucero, transformado en Satanás, en enemigo y torcido en su mente, este ser espiritual perverso, este ser engañó a Eva. Adán no lo engañó, pero decidió perderse con Eva. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, no le dijo que la voz del enemigo, no, la voz de tu mujer que venía contaminada con las ideas del diablo. Y tú le creíste a tu mujer y fuiste infiel a Dios. Así es que, por lo tanto, viene un juicio sobre ellos. Pero también viene ahí la esperanza del rescate de toda la humanidad. Ahí mismo se puso ese rescate. Aquí vamos entendiendo que esta realidad espiritual de este ser espiritual existe, es real. Pero Dios lo ha puesto en prisiones eternas a los ángeles. Sí, pero ¿dónde están esas prisiones? Si Él está gobernando con sus demonios, ¿por qué salió de prisión? ¿O qué pasó? No, Él sigue prisionero, siendo gobernante, pero sigue prisionero. Pongamos un ejemplo para que tengamos una idea. Judá, que estaba en Jerusalén, Benjamín, la tribu de Benjamín, que estaba en Jerusalén, y parte de la tribu de Leví, que estaba en Jerusalén. Cuando Jesús vino y nació y cuando empezó su ministerio, esta, esta área, ¿verdad? Este reino de Judá estaba bajo la bota de Roma. Es decir, el enemigo, Satanás, a través de Roma, tenía sujeto al pueblo de Dios. Y ellos tenían que darle tributo al César. Y ellos no podían condenar a muerte a nadie, sino que tenían que llevarlo al político que César había puesto como gobernante en en su país. Así que Satanás gobierna este mundo, gobierna este mundo, pero él mismo está sujeto a Dios. Se leyó lo que sucedió con Job. Y resulta que llegaron, ¿quiénes? Los ángeles de Dios, los hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero también se les llama hijos de Dios. Llegaron estos ahí, y entre ellos iba el enemigo. Porque él tiene puerta abierta, porque necesita alimentarse. Él no tiene una vida propia, no es eterno. Por eso mismo necesita alimentarse de la energía de Dios y todos los días está ahí. Está delante de Dios acusando a los hijos de Dios de transgredir la ley de Dios para que regresen a su reino, el reino de la muerte. Es el enemigo. Hay un juicio para la casa de Dios hoy en día. Todos los hijos de Dios estamos en la mira del diablo. Por eso también se leyó lo que nos dice Pedro. Velen, estén vigilantes,
porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Su adversario, el diablo. No dice que nosotros somos enemigos de él, no. Él es nuestro adversario. O sea, es contrario a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos y hacemos, porque estamos de acuerdo con Cristo Jesús y no con el diablo, con este querubín que se convirtió en diablo, que se convirtió en enemigo. Es como cuando tú tienes un hijo que aprecias mucho y le das todo y va a estudiar a Harvard o a otro lugar y bueno, es prominente, es brillante, pero un día se pone en contra tuya y te aborrece y te contradice siendo tu hijo. Se convirtió en diablo, se transformó. Tú no criaste a ese hijo de esa manera, sino que sus pensamientos, su vanidad, su soberbia, lo transformó en un enemigo tuyo. Y eso es lo que sucedió ahí con este querubín, que se le dio un lugar donde gobernar, se le dio la tercera parte de los ángeles, pero no guardó su dignidad, sino que abandonó su morada, dice Judas 6, ¿no? Abandonó su casa, su morada, su lugar, para ir a destruir a Dios, y fue puesto en tierra de nuevo. Entonces, pero él tiene, al ganar el reino, al arrebatarle el reino de Adán, porque aquí sucede algo curioso. El gobernante Satanás tenía poder para dominar, antes de ser Satanás, cuando era el querubín perfecto, este querubín tenía el poder para trabajar con la materia, pero al adquirir al hacer a Adán y Eva, ellos fueron los gobernantes de la materia. Adán y Eva, para que labraran, para que engrandecieran lo que ya estaba hecho. Para eso se puso Adán y Eva ahí como dos, una reina y un rey. Se les dio un reinado, como se le había dado al querubín. Sin embargo, fueron convencidos por el querubín y ellos perdieron su reinado y quedaron bajo la bota del diablo, la bota de Roma, ¿verdad? Y esos hijos de Dios quedaron esclavizados al reino de la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, la muerte, la enfermedad, la injusticia, la inmoralidad llegó al ser humano. Entonces, la mentira, ¿no? De esta manera, todos nosotros, los seres humanos, nacimos secuestrados por Satanás. Nacimos fuera de Dios. Por eso era necesario que se nos rescatara del reino de la muerte para pasar al reino de la vida. Aquí podemos entender pues esta lucha entre poderes y reinos, ¿verdad? Podemos entender cuál es el origen. ¿Sí se dieron cuenta cuál es el origen? ¿Verdad que sí hay origen? ¿Que no es lo que dice el documento ese de que no hay origen? Claro que hay origen. Hay origen y hay propósito y hay metas que cumplir. El enemigo nunca ha estado fuera de las manos de Dios. Dios lo tiene bajo control al enemigo. Por eso Dios cambia los tiempos de acuerdo a lo que Él ha profetizado y cambia los reyes. Y eso lo vemos en la explicación que le da a Daniel en el capítulo 2 de Daniel con la estatua de Nabucodonosor, donde Dios le habla que, mira Daniel, la cabeza es Babilonia, pero después de ella vendrán otro reino que serán los medos persas. Y después de esto vinieron los griegos
y después de esto vino Roma, y todo está ahí, en esa figura de los reinos, ¿verdad? Entonces Daniel vivió prácticamente 4 reinados que se cumplieron de acuerdo a lo que Dios les habló. Le habló a Daniel, le profetizó. Y todo lo demás quedó hacia el futuro que nosotros ya vimos y comprobamos su profecía cumplida y que hoy estamos ya en los pies de esa gran, de esa gran ídolo, ¿verdad? De esa gran imagen humana, pero que tenía mm, valores, oro, plata, cobre, bronce, barro mezclado con el acero, etcétera. Entonces, esos son valores de una sociedad que se va denigrando, van perdiendo sus valores. La cabeza, el oro, eh, pa- aparece como fidelidad, la plata como sabiduría, y así el bronce como juicio, ¿verdad? Y bueno, el hierro como ejércitos, poderío. Entonces, vamos entendiendo esos valores que están ahí, que nos explican cómo esos gobiernos iban a ir perdiendo su moralidad, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice la escritura que en estos últimos tiempos serían como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Una inmoralidad brutal, que Dios no podía soportar tanta maldad. Por eso tuvo que hacer un juicio, ¿verdad? Hacer un juicio y exterminar a esa raza para que pudiera cumplirse lo que él ha determinado como profecía en la salvación de la humanidad, en la sanidad de la humanidad y de la tierra de la creación. Bueno, aquí podemos entender que Satanás es un ser real, no es una historieta, no es algo de la imaginación, no, Dios explica claramente cómo llegaron a suceder estas cosas para comprender que Él está gobernando. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Muy bien, dice así. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Correcto. En Efesios nos dijo, pues nos habló acerca de un príncipe, ¿verdad? De un principado que tiene autoridad, el príncipe de la autoridad del aire. Él tiene autoridad en el aire. Yo les hablaba acerca de la materia. El enemigo ya no puede trabajar la materia, pero usa al hombre para trabajar con la materia. Para, por eso tiene un gobierno a través del ser humano. Domina al ser humano, el ser humano está siendo convencido por él para poder hacer lo que él desea hacer. Y lo que él desea hacer, pues es destruir, ¿verdad? Porque él ha intentado tener un reinado y um, convertirse básicamente en un ser humano para poder gobernar la materia y que sus otros demonios también se conviertan y se hagan como seres humanos. Pero eso ellos no lo han podido hacer. No, no han podido. Han hecho muchos experimentos, como los experimentos que vemos en, en Gádara, con el endemoniado de Gádara, un experimento del enemigo para poder gobernar al hombre, pero no podían gobernar al hombre.
A través de los tiempos, Satanás estudia al ser humano y poco a poco va haciendo, mezclando entre la verdad y la mentira, el error en el ser humano y de esa manera los domina. De esa manera les concede algún placer y los esclaviza a través del placer. Así que este enemigo le presenta al hombre muchas ideas que no son del hombre. A veces esas palabras o esas ideas salen del hombre con la voz misma del hombre, pero no es su palabra. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos detener el pensamiento y verificar si esto realmente proviene de Dios o no. Si no proviene de Dios, no lo queremos. Si proviene de Dios, lo vivimos, queremos practicarlo. Él habla de la capacidad de discernimiento de los pensamientos, es lo que nos habla el apóstol Pablo. Dice que nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento mentiroso que se levanta en contra de la verdad. O sea que cuando nosotros vamos uniéndonos a Dios, vamos entendiendo que existe una, una entidad que es enemiga, ¿verdad? Igual que sus demonios, pero que nosotros no vamos a pelear con él, ni vamos a discutir con él en lo absoluto, como tampoco lo hizo el Señor Jesús cuando estaba acusando al sumo sacerdote de la congregación del desierto, que era Josué. Jeremías nos habla de esa visión y le estaba acusando el enemigo. Y ahí estaba el ángel del Eterno, que luego fue Jesucristo. Ahí estaba el Verbo, diciéndole, el Eterno Padre te reprenda, Satanás, porque el Verbo no lo reprendió, porque el juez era el Padre. Y luego pasa el versículo al punto donde se quitan las vestiduras viles, o sea, las vestiduras andrajosas, le fueron quitados al sumo sacerdote y se le dio un, una vestimenta limpia, blanca, pura, ¿verdad? Una justificación del pecado. Y se le puso pues un anillo de príncipe. ¿Por qué? Porque el juicio fue ganado por el verbo, la palabra de Dios, el ángel del Eterno. Él ganó esto y él dio la orden de que se le pusieran estas cosas. Aquí vemos un juicio donde el verbo no reprende a Satanás, sino que deja el juicio a Dios. Luego nosotros podemos ver también este mismo aspecto, ¿verdad?, del juicio en el versículo 10 u 11 de Judas, cuando en ese momento están discutiendo, el arcángel Miguel está discutiendo con ese querubín perfecto transformado en Satanás, están discutiendo por causa del cuerpo de Moisés. Y él dice exactamente la misma palabra. Dice, Satanás, el eterno Dios te reprenda. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ellos no le dijeron ninguna mala palabra, no lo maldijeron, nada, sino que dejaron el juicio al Padre porque el juicio es del Padre y lo dejaron en las manos del Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el propio Jesús no reprende a Satanás, ¿quién eres tú para reprender al diablo? ¿Quién eres tú para reprender a los demonios? La escritura da un ejemplo. Había un exorcista, unos exorcistas, que,
que vieron a un endemoniado y le dijeron estos hombres, te ordenamos que salgas en el nombre del, del Dios de Pablo. Y el demonio le contestó, a Dios le conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y entonces el demonio se les fue encima, ¿verdad? En el que estaba gobernando a ese ser humano, se le fue encima, les rompió las vestiduras y se fueron corriendo desnudos aquellos exorcistas. Porque el enemigo conoce la autoridad que le ha dado a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen autoridad, pero no la van a ir a aplicar de esa manera. Los hijos de Dios aplicamos la autoridad en forma diferente, ¿verdad? Para poner límites al enemigo. Uno de los ejemplos básicos de autoridad que nos da la escritura son los, las tres tentaciones que le hizo al Señor Jesús. En las tres tentaciones usó Cristo Jesús la palabra del Señor para rechazar al enemigo. Y en las tres ocasiones el enemigo perdió y se fue a preparar más trampas para venir y declararlo y destruirlo, porque no lo pudo destruir como al primer Adán. Jesucristo se considera el segundo Adán, porque el primer Adán fue Adán el terrenal, el hombre terrenal, pero el segundo Adán es Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por causa de Adán, para arreglar lo que Adán había roto con una vida y había que pagar vida por vida, de acuerdo a la ley escrita por Dios. Así que Jesucristo viene a dar su vida por los pecados de nosotros y de toda la humanidad. Así que su sacrificio es un sacrificio espiritual que nos limpia de todo pecado y nos va enseñando a no transgredir la ley de Dios. Así que podemos ver que realmente existe. Jesús dijo y se levantó Jesús y les dijo a sus discípulos, vámonos de aquí, porque el gobernante de este mundo viene y yo no tengo nada con él, ni él tiene nada conmigo. Jesucristo dijo, aquí él está allá y yo estoy acá y yo no tengo ningún tipo de unidad con el mal. Él puso bien definido la frontera entre el bien y el mal. La luz no tiene nada que ver con la oscuridad. Y Él es el reino de la muerte, el reino de la oscuridad, y Dios es el reino de la luz, el reino de la vida. La muerte entró por el engaño de Satanás y por la obediencia a ese engaño, Adán rompió con el reinado. Ahora Satanás, que solamente tenía el reinado espiritual, Espérame. Estaba todavía tenía con que, el señor Vega Belinda. tenía que gobernar. Tenía que gobernar a través de el hombre, el ser humano. Y así que hicieron una mancuerna, el gobierno de Satanás, y quiénes son, si él tiene un gobierno, ¿quiénes son los ciudadanos? La humanidad, la humanidad. Solamente que dentro de la humanidad, Dios ha estado escogiendo un pueblo para que gobierne. Entonces, existe el mal,
Existe el engañador, el que usa a los muertos para engañar al mundo, el que usa conceptos errados para someter bajo el miedo a las personas. Falsea enseñanzas, crea enseñanzas que están en contra de las enseñanzas del Señor Jesús, de lo que está inscrito en la palabra de Dios. Él es el engañador. Y Apocalipsis nos enseña claramente esto, que Él es el que engaña a las naciones. Leímos ahí en Isaías, en el versículo 13, que Él es el que engaña a las naciones, pero que Dios lo iba a exhibir a Él. Y ya lo exhibió en la cruz, lo exhibió Jesucristo y nos ha dado a conocer las artimañas del enemigo. Desde que el Señor Jesús empezó a hablar, empezó a decir que el adulterio no solamente era en un sentido físico, sino que también había un adulterio en sentido espiritual. Más profundo todavía el asunto. También nos enseñó que la muerte, el asesinato, el homicidio no era solamente en términos físicos, sino que también cuando ofendemos y lastimamos a otras personas, estamos asesinando la personalidad de alguien y que somos culpables de homicidio. Así que hay una acción física y hay una acción espiritual en cada uno de los mandamientos. Por eso es importante comprender las artimañas del enemigo para no caer en sus trampas. Aquellos que hemos estado estudiando los 12 pasos de la recuperación y que buscamos recuperarnos y que necesitamos de un Dios amoroso. ¿Por qué necesitamos de un Dios amoroso? Porque el enemigo es fuerte si nosotros no estamos con ese Dios amoroso. Tenemos que derrumbar engaños que están dentro de nosotros. Tenemos que limpiar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros ideales, ponerlos de acuerdo al pensamiento del Dios bueno, creador y hacedor de todas las cosas, y quien va a derrumbar y derrocar y destruir al enemigo, porque ya lo derrocó, ya le quitó el poder de la muerte en sus manos. Por eso nosotros podemos pasar hoy de vida, de muerte a vida, de muerte a vida. Así que por eso entendemos claramente que este diablo y sus demonios existen y son una autoridad y son, ¿qué? Ejércitos de maldad, que nosotros solamente podemos aislarnos de esa maldad a través de nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro intento de obedecer a un Dios vivo, ¿verdad? A un Dios vivo. Así que le damos honra y gloria al eterno Dios de los ejércitos porque nos enseña a reconocer una verdad que el mundo comúnmente no puede entender, como lo que dice este folleto, ¿verdad? Que es un apoyo, ¿verdad? Pero que dice pues que no hay bases bíblicas para decir cuál es el origen del diablo, ¿no? Sí las hay. Y como ustedes pudieron ver, hay bases claras y sencillas para comprender de dónde comenzó esta situación, ¿verdad? Y si nosotros vamos más atrás, más atrás, más atrás, cuando dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas a través de él fueron hechos. No hay ningún reino, ninguna nada que no haya sido creado a través del verbo, de, del ángel de Jehová o el ángel del Eterno. Todas las cosas fueron creadas a través de él. Y antes de que existiera la materia, cuando ellos dos estaban ahí,
cuando ellos dos coexistían ahí, ellos idearon una forma de cómo multiplicarse, de cómo tener hijos para que lleguen a ser Dios juntamente con Dios, para que sean transformados, cambiados en seres eternos y espirituales. Y ese programa de procreación es donde nosotros estamos viviendo. Estamos dentro de un programa de procreación divina. Y aquí es lo que estamos trabajando, la solución, la respuesta, el cambio, como dice el tercer paso. Este es el camino hacia la fe que obra. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra reflexión el día de hoy y vamos a continuar con la parte donde ustedes van a compartir con nosotros, porque aquí sí se puede preguntar y aquí con gusto le vamos a contestar de acuerdo a nuestro entendimiento y de acuerdo a nuestra experiencia. Agradezco a Marla por el servicio que nos ha prestado hasta este momento.